Buenas. En el día de hoy les traeré un video bastante alejado a mi temática habitual. Hoy en el primer capítulo de una serie que estoy pensando hacer, en donde resumo juegos de terror. Así que para empezar esta serie resumiré Forgotten Hill, una saga de juegos poco conocida. Así que empecemos. Pero antes un poco de historia. Cuando una pequeña comunidad de peregrinos llegó al lugar donde Forgotten Hill se construiría. Aunque los peregrinos se dieron cuenta de que era un lugar ideal para vivir, fueron eliminados, quedando pocos que fueron también eliminados, aunque conservaron los árboles que adoraban. La construcción de Forgotten Hill fue rápida, volviéndose en 1636 una ciudad ideal. También los agricultores tuvieron buenas cosechas, siendo en el centro de la ciudad el lugar donde más se vendía, siendo en el siglo XVIII donde expandieron más al pueblo. En algunos años alcanzó el tamaño del día de hoy, y con la reciente construcción de edificios hace ver mejor a Forgotten Hill. Y ahora pasamos a los edificios, y por qué no empezar con la iglesia del Santo Pecador, que fue fundada por el señor Abraham Macmillan, siendo la iglesia del Santo Pecador visitada regularmente por las actividades que regularmente se hacen. La biblioteca en donde está toda la historia de Forgotten Hill. Y de paso de ahí viene el libro que les estoy leyendo. Fue construida en el siglo XIV para satisfacer la necesidad cultural de los ciudadanos de Forgotten Hill, y recientemente se ha expandido con más áreas, convirtiéndose en un museo que más adelante exploraremos. La clínica quirúrgica, que fue fundada en el siglo XIV por 6 de los hombres más influyentes de la ciudad, y ha sido esencial para la prosperidad del pueblo, siendo el mejor hospital, pues para prueba de aquello nadie se ha quejado de los buenos servicios. Y por último el Teatro de Títeres, que fue fundada por el señor Anderson, siendo uno de los lugares más queridos por el pueblo, teniendo todos los días títeres nuevos manejados por el titiritero, quien da un espectáculo especial para la gente del pueblo. Como ya aprendimos un poco de historia, veremos la historia de los fundadores, el señor y la señora Offmeyer, quienes son de las familias más importantes de Forgotten Hill, ya que el señor Oliver Offmeyer se dedicaba a la ciencia y fue uno de los 6 fundadores del pueblo. La señora Emily Offmeyer lo acompañaba. Ahora veremos los acontecimientos del juego Rise of Pico y Embury Things. El señor Offmeyer, que después de mostrar su experimento que fue todo un éxito, se escapó y aún peor causó estragos. Pero al menos lo logramos agarrar aunque hubieron consecuencias. Luego el señor Offmeyer, que al preparar un experimento nuevo, llegaría su esposa, de la cual descubrió el laboratorio. Es asesinada por Oliver para que nadie sepa su secreto. En la noche escucha unos sonidos extraños en una habitación. Al estar listo para entrar en la habitación, se ve el fantasma de su esposa, de la cual la regresa a su lugar. Así que por no darle un entierro adecuado a su esposa, la verá todas las noches existentes. La familia Macmillan, que está conformada por la señora y el señor Macmillan, quien tiene mucha importancia, pues fue padre de los gemelos Owen y Ewan, que fueron 2 de los fundadores. Owen se casó con su prima en 1877, de la cual engendró a los gemelos Ethan y Nathan, mientras Ewan tuvo a una hija de nombre Camille. Mientras Nathan estaba con su caballito Berry, llegó su padre, del cual le dijo que aprenderá una lección muy importante. Y también le dio una lista con algunos objetos que tenía que buscar. Nathan, al traer los objetos y ponerlos en un pentágono, su padre le dijo que tenía que poner un objeto más. Nathan hace algo que les dejo a su imaginación. Después del pentágono salió un fantasma que aparece en futuros juegos. En el siglo XVII Forgotten Hill tuvo uno de sus mayores peligros en toda su historia. Ruth Norwood, una mujer de la cual se decía que podía predecir el futuro y curar enfermedades, acusada de brujería por encontrarse animales mutilados después de la muerte de la hija del panadero. El juez Richard Larson hizo un juicio en el cual terminó con la ejecución de Ruth y de sus sirvientes. Y sus últimas palabras fueron: volveré y mi venganza caerá sobre todos sus descendientes. Ewan, quien después de haber perdido a su esposa en un accidente se quedó solo con Camille. Sin embargo, el fantasma de su esposa le pidió un favor muy importante. Ese era de abrir el laboratorio y traer a Camille.
Ewan al traer a Camille en el laboratorio y activar la máquina se dio cuenta de que el fantasma de Lillian era en realidad Ruth, quien ahora se encuentra en el cuerpo de Camille. Lo que sigue te lo dejo también a tu imaginación. La familia Ostergaard, de la cual está conformada por Victor Ostergaard, quien era un hombre que se la pasaba viajando por pinturas, pero en uno de esos viajes conoció a Esther, de los cuales poco tiempo después se casaron y tuvieron un hijo de nombre Theodore. Pero Esther falleció en un accidente mientras Victor estaba de vacaciones. Así que veremos qué pasó en esas vacaciones. En Portrait of Obsession, Victor al irse a Japón vio una pintura que empezó una obsesión por tenerla. Pues Victor intentó comprar aquella pintura. También soñaba con la pintura. Así que Victor decidió robar aquella pintura. Pero pasaron cosas muy extrañas, como un fantasma que jugaba con nosotros. Otro fantasma que nos hace tocar unos tambores en un orden específico. Una mujer de la cual hay que darle una sopa y un ser que lo persigue hasta su muerte. Pero Victor logra robar la pintura y la cuelga en casa. Victor después de aquellas vacaciones tendrá que resolver la muerte de su esposa y del mayordomo. Victor mientras se miraba a un espejo notó que su reflejo era de su muerte. Al final Theodore le dice a Victor si quiere jugar a las cartas. Victor al ganarle hace que Theodore se enoje matándolo. La familia Bradwell, que se destacan en ser de las familias más influyentes de Forgotten Hill. Pero destacaremos a dos orates. William Herbert Bradwell, bisnieto de Noah Bradwell, padre fundador de la ciudad y jefe de la guardia de la ciudad, quien después tendría un hijo con Marjan Bradwell de nombre Ferdinand, del cual junto a su esposa Eliza ayudaron a financiar la clínica de cirugía. Mientras tres de los pocos fundadores charlaban de las misteriosas muertes de sus amigos. En ese mismo rato estaban los hijos de los fundadores celebrando Halloween. Así que los chicos buscan máscaras, pero así fue como consiguieron las máscaras. Después de obtener las máscaras, Camille va a hacer una broma a los adultos de una calabaza. Solo que las cosas no salen muy bien. El señor Anderson, del cual lo recordarán por fundar el teatro, quedó traumado por la muerte de sus amigos. Tanto que adoptó a los hijos de sus amigos, aunque se desconoce cuándo murió. En Forgotten Hill el armario conocemos dos historias. Otros amigos va de dos hermanos que vivían y jugaban hasta que Waylon, el hermano mayor, va a la escuela. Sin embargo conoce a unos nuevos amigos. Unos meses después tendrá visita de su hermano menor, del cual está bastante preocupado. Después de que el hermano menor se da cuenta de que su hermano tiene una deuda con los hijos de los fundadores. El hermano menor encuentra un armario que, al conseguirle las piezas restantes, encuentra unos duendes, quienes se tratan de los hijos de los fundadores, de los cuales son duendes. Sin embargo los duendes matan a Waylon y matarán a el chico si no les dan su recompensa. Al final el chico les da un diamante pagando lo que Waylon ocasionó. El chico bota la llave del armario para que nadie la encuentre. En el capítulo 2 hermanas, un padre, que es un pescador, compró el mismo armario en una venta. Sin embargo mientras pescaba vio un pez que tenía la llave del armario. El padre deja la llave en un mueble donde sus hijas Marta y Abigail la pueden tomar. Unas horas después las niñas desaparecieron y el padre tiene que buscar el paradero de sus hijas. Al abrir el armario conoce a un mayordomo cuervo, del cual le dice que Abigail se encuentra ahí, pero para visitarla tendrá que aprender el idioma cuervones. El señor encuentra a su hija, pero de un aspecto horrorizante. El padre huye del lugar para buscar a Marta. El padre entra en un mundo de pasteles y colores en el cual se encuentra un mayordomo ratón, del cual le dice que para encontrar a Marta tendrá que hacer la receta de un pastel. El padre, al ver a Marta, a ella le dice que si le puede hacer la receta del olvido. El padre, al hacerla, hace que el mayordomo se revele su verdadera apariencia, que es hórrida. El mayordomo le dice al señor que le prepare la receta del olvido.
Al prepararle la receta del olvido, el mayordomo pierde la memoria, dándole tiempo para salir de aquel armario con sus hijas. El señor escondió el armario en una habitación donde nadie la encontrará. Ahora yo les relataré 2 cuentos muy macabros. El primero es de una cabaña en el bosque. La historia empieza relatándonos la trágica muerte de una familia a manos de un monstruo, quedando como sobreviviente un chico que fue adoptado por su abuelo. Tiempo después el chico creció y quiere escapar de la cabaña. Su abuelo se interpone diciéndole que le prepare una sopa. El chico intenta hacer ambas cosas, terminando en el asesinato de su abuelo. Pero se termina revelando de que el abuelo mintió, pues no existió ningún monstruo, dejando al final que el chico es el verdadero monstruo. El segundo relato se llama Los deliciosos pasteles de la abuela. La historia cuenta la historia de un exterminador de plagas quien, mientras estaba en su descanso, escucha una llamada. La llamada venía de una amable anciana, de la cual le dice que si acaso extermina las plagas le prepara un rico pastel. El señor no rechazó aquella oferta, llegando más rápido de lo que debía. El hombre se encarga de su favor, teniendo esta historia 2 desenlaces diferentes. En el malo se ve a la abuela convirtiéndose en un horrendo ser que lo controla para matarlo y convertirlo en uno de sus pastelitos. El segundo desenlace, la abuela desaparece ya que el señor envenena una de las frutas que la abuela utilizó para el pastel, escapando de aquel horrendo lugar prometiendo a sí mismo 2 cosas. La primera es que no volverá a aceptar trabajos en su descanso, y la otra es no volver a comer pastel. Ahora seguimos la historia de Jimmy Larson y su novia Josephine, quienes estaban conduciendo, hasta que el coche termina varándose enfrente de una tétrica casa. Larson va directamente a pedir ayuda, pero la casa está vacía y bastante desordenada. En esta casa verá cosas aterradoras. Verá una tarántula durmiendo, una mano con ojo incrustado, una niña fantasmal de la cual querrá su osito Willy, y un hombre gato. Larson después irá a un tétrico bosque, del cual es guiado por un fantasma. Pero ya era demasiado tarde para volver al coche, pues Josephine desapareció. Y la única pista de su paradero es un ticket para un teatro de marionetas. Larson encuentra el teatro e encuentra un títere humanoide, del cual le deja disfrutar un espectáculo. Larson, al ver cosas más aterradoras como un hombre obeso títere, un fantasma de las cartas que al parecer es Theodore, y un títere que se tiene que mover como en un póster. Larson al final encuentra a Josephine y convertida en una marioneta. Larson obtiene un ticket de salida para nunca volver. Larson al final es sorprendido por el titiritero, del cual le queda quedando en un coma del cual intenta despertar. En este particular sueño Larson trata de ayudar a su padre, aunque este intento es en vano. Luego pasamos con el abuelo Larson, del cual solo pide una pipa para fumar. Y por último vemos a la madre, de la cual tiene un aspecto grotesco y está preparando un pastel para Larson. Pero esta pesadilla termina cuando la madre le da un pastel quemado, acabando esta pesadilla. Larson al despertar ve a una enfermera llamada Mary Williams, de la cual le dice que está en buenas manos y que espere la cirugía del coronel M.C. William. Larson, al ver el terrible destino que le espera, decide hacer un escape de esta clínica de cirugía. En esta clínica verá cosas bastante macabras. Entre ellas un paciente del cual terminó traumado por los procedimientos. Un dedo enorme. Un personaje del cual parece Theodore. Un bebé bastante inquietante. Un parásito encapsulado y al coronel haciendo uno de sus procedimientos. Larson también se da cuenta de que la enfermera es una especie de pulpo. Larson al final logra hacer su fuga de la clínica de cirugía, viendo cómo el coronel y el titiritero lo observaban. Después de casi un año de la fuga de Larson, este contó su historia y nadie se la creyó. Larson quedó bastante traumado por lo que había visto, pero este cree que su trauma se iría si aprende más. Y de ahí el museo y librería de Forgotten Hill. La primera zona de este peculiar museo, la librería, no tiene cosas extrañas, y de ahí toda la información que les narramos. Aquí conocemos a Jonah Thompson, el bibliotecario, del cual nos pide un vino. Este bibliotecario es famoso por recuperar escritos y saber cuál vino puede ser mejor. Larson al final le da su vino con un somnífero. Además, Larson recolectará piezas de un reloj para otras utilidades y una cámara que puede ver otras realidades.
Larson va a la segunda zona de plantas y animales creada por Abigail Blumenthal, quien es famosa por recolectar pájaros, animales, flores de todo tipo. Sin embargo, a ella se le perdió su pájaro, del cual nos pide que lo recuperemos. Al final lo recuperamos y la señorita Blumenthal nos da una llave para obtener una entrada a la tercera zona. Los misterios del mar, de la cual tiene de curador a Adam Drake, un capitán que pasó casi toda su vida en el mar, del cual le pide a Larson que le dé un pescado. Larson al final le da un pez dando la entrada a una habitación. Pero en resumen, Larson obtiene una entrada a la última zona del museo. Esculturas de arte, que tiene como curador a Gustave Mellor, quien se encarga de las esculturas y es amante de la música clásica. En este lugar lleno de estatuas extrañas, Larson hace tocar unas estatuas música, haciendo que Gustave vea la obra. Al final Larson encuentra la última pieza de su medallón, mostrando que este museo es un lugar horrido lleno de muerte y sangre. Larson encuentra un escondite donde se da cuenta de que Gustave en realidad se le apodaba Doctor Terror, y aún peor, él ponía tornillos a la cabeza de sus víctimas. Larson le gana en un juego llevándolo al infierno. Al llegar a la zona de los peces, se da cuenta de que Adam Drake en realidad es un monstruo del mar del cual mató bastantes personas. Larson le gana en un juego llevándolo también al infierno. Luego va a la zona de plantas, de la cual es espantosa, y aún peor se da cuenta de que Abigail envenenó a bastantes personas. Al final Abigail tiene el mismo destino. El bibliotecario tiene el mismo destino, aunque se cuenta de que este degolló varias personas para probar su sangre en un vino. Larson también mató al guardia, del cual es una especie de mutante. Y Larson al final salva a los Ninchkudis, los niños que estaban en el museo, y puede derrotar a la responsable del horror de Forgotten Hill, Ruth.